Nuestro hermano Alejandro estuvo enseñándonos del pasaje que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver hoy Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 4 al 10. Ya habíamos visto estos pasajes, una parte de estos pasajes los vieron con nuestro hermano Alejandro y conmigo vieron el versículo 10 también anteriormente. No obstante, consideré muy conveniente ver otras cosas importantísimas que tenemos en este pasaje. A través de nuestro hermano Alejandro, el Señor nos enseñó que Dios tiene el poder para protegernos. Somos protegidos por el poder de Dios, fue lo que nos enseñó nuestro hermano Alejandro. Y en una predicación anterior estuve compartiendo con ustedes en los versículos 10 al 12 y haciendo el énfasis de que por fin había llegado el tiempo. Se había cumplido tanto el tiempo como las circunstancias en las que se presentaría el Mesías, el escogido, el Cristo. Y el día de hoy, las cajitas me hacen muchas. Ponte pilas, mi chino. Ándale, eso para aclarar la voz. Ok, entonces, les comentaba hace 2 semanas, el hermano Alejandro nos enseñó de este pasaje haciendo énfasis en el poder de Dios, en que Dios nos protege con su poder y de cómo nuestra fe es probada. Eso también nos enseñó el hermano Alejandro. Y anteriormente yo estuve compartiendo en los versículos del 10 al 12, haciendo el énfasis de que había llegado el tiempo, se había cumplido el tiempo que Dios había dispuesto y también las circunstancias en las que se presentaría el Mesías, el escogido, el Cristo. Así que el día de hoy vamos a hacer énfasis en otra parte que consideré de suma importancia en estos versículos que, aunque Alejandro ya había explicado y yo también había explicado, no habíamos hecho énfasis en algo bien importante. Así es que vamos a leer de nuevo algo que ya habíamos estudiado anteriormente para descubrir otros tesoros hermosos aquí en la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 4, la segunda parte del versículo 4. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Ahora, voy a resaltar algo muy importante en estos pasajes. Pongan atención porque en estos pasajes se va a ver resaltada ahí en las diapositivas una palabra bien importante. En el versículo 5, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La salvación, ¿cierto? Después, en el versículo 9, ¿qué tenemos? La salvación.
Posteriormente en el versículo 10, ¿qué tenemos? La salvación. Así es que en una porción tan pequeña de versículos, el apóstol Pedro menciona 3 ocasiones la salvación. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de eso de manera específica, pero de algo que produce la salvación. 3 ocasiones Pedro menciona la salvación y eso trae para nosotros un resultado que fue visto también desde el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 35, nos dice la Escritura: y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna o gozo eterno. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejará la tristeza y el gemido. Cuando viene la salvación, ¿qué produce en nosotros? Gozo. ¿Y qué se aleja de nosotros? La tristeza y el gemido. Les he dicho en más de una ocasión que no es correcto que una persona cristiana tenga cara de compungido, de limón aplastado. Posiblemente esa persona no es salva. Y no falta el que dice, pues así es mi cara. No, recuerda que tú eres una nueva criatura. Dios te hace una nueva criatura y te da ¿qué? El gozo de la salvación. Si posiblemente la vida, y de eso hemos hablado y vamos a hablar el día de hoy, resaltando, la vida te ha dado muchos golpes y te ha maltratado, Dios te da algo para que tú te alejes y se aleje de ti la tristeza y el gemido y la cara de compungido, que es que el gozo de la salvación. Lucas registra en el capítulo 2 un anuncio. El Señor Jesús, los profetas estudiaban, ¿verdad?, cuál sería el tiempo y las circunstancias. Ya habían llegado el tiempo y las circunstancias. Fue enviado a la tierra el Salvador, el escogido, el ungido, el Mesías. Mesías. ¿Y qué es lo que dice el ángel cuando el Señor Jesús se iba a encarnar? Pero el ángel les dijo, Lucas 2:10, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría, de mucho gozo, motivo de mucho gozo. Para todo el pueblo, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. El saber que Cristo, el Señor, se encarnó es un motivo de gran gozo. Pero el saber que el Señor Jesucristo murió según las Escrituras, resucitó al tercer día según las Escrituras y fue visto por muchos según las Escrituras, es un motivo de gran gozo, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Él nos salvó a través de su sacrificio en la cruz. La Escritura dice a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría o el gozo que infunde el Espíritu Santo. Cuando a una persona se le comparte el Evangelio y lo entiende verdaderamente, cuando entiende que es una persona pecadora, pero que Cristo murió y pagó por todos sus pecados, eso que infunde en la persona que escucha y entiende el Evangelio. Gozo, un gozo. ¿Y ese gozo por qué es? Porque el Espíritu Santo le convence de justicia, de juicio, de pecado. Le convence que es una persona pecadora. Le convence que por sus pecados se merece la muerte, el infierno, pero que Dios le ama y que Él ha enviado a Jesucristo para morir y pagar por sus pecados. Así que eso trae a la persona ¿qué? Gozo. Primera carta a los Tesalonicenses, misma carta, pero en el capítulo 5 nos dice el apóstol Pablo, estén siempre
con cara de enojados. Pues esa es mi cara, así soy, no tengo otra. Pues ustedes son unas nuevas criaturas, estén siempre alegres. Me estoy riendo, pues, ¿qué no ves? Así es mi risa. Bueno, allá tú. Mira cómo termina ahorita me voy a ir uno por uno. No quería hacer eso, pero siempre hay cosas que no quiero hacer, pero de pronto el Espíritu Santo me dice, ándale, échale. Esta es la voluntad de Dios, o sea, ¿quieres hacer la voluntad? ¿Qué es el pecado? Recordemos la definición de pecado. ¿Qué es el pecado? Ir en contra de la voluntad de Dios, ese es el pecado. Ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En este pasaje breve, número 1, que estés ¿qué? A veces alegre, siempre alegre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estés siempre alegre. ¿Quién? Me acuerdo de mi niño, cuando era pequeño, decía, tú. Porque le decíamos, ¿quién va a hacer eso? Tú ve a hacerlo. Entonces él pensaba que él era tú, entonces decía, tú. Bueno, pues tú, ¿entendiste? ¿O te lo explico? ¿Quién tiene que estar alegre? Tú, o sea, yo. La voluntad de Dios en Cristo Jesús es que estén siempre alegres. La voluntad de Dios es que oren sin cesar. A propósito, más adelante les van a hacer un aviso respecto de la oración. Oren sin cesar. La voluntad de Dios es que des gracias a Dios en toda situación, en toda situación. ¿Me fue bien el trabajo? Tengo que dar gracias a Dios. ¿Me corrieron del trabajo? Tengo que dar gracias a Dios. Ups. Den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar gracias a Dios cuando me pasa algo desagradable? Hay que modificar nuestro lenguaje porque de pronto decimos cuando me pasa algo malo. No es malo, porque la Escritura dice a través de Pablo, porque para los que aman a Dios todas las cosas son para su, completa la frase. Porque para los que aman a Dios todas las cosas son para su. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que en toda situación dé yo las gracias a Dios. Dios, gracias. Gracias. Ayer a propósito que estábamos comentando un poquito respecto de la oración, me cuestionaban, oye hermano, ¿por qué casi no pides? Digo, pues es que Dios me ha dado todo, por eso pido casi poco. ¿Qué le puedo pedir después de todo lo que me ha dado? O de lo que me ha quitado. Les compartía yo, hace algunos pocos años me robaron un coche y nunca le di la gloria al diablo. No dije, ay, es que el amigo, dije, no, Dios me quitó ese coche. Porque si Dios me da algo, porque si tengo algo, Dios me lo da, y si ya no tengo algo, Dios me lo quita. Yo nunca le voy a dar la gloria al diablo. La gloria es para Dios. Y seguramente Dios pensaba, ese coche te hace daño, mejor te lo quito. Te voy a dar uno más sencillito, porque como que te pones acá muy fufurufo con ese coche. Te hace más daño ese coche que bien, mejor te lo quito. Gracias Dios porque me quitaste ese coche. Den gracias a Dios en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. Pero bueno, estamos hablando de estén siempre ¿qué? Alegres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos alegres. Salmo 51. Resulta que el amado David peca, como muchos lo hemos hecho. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona es un verdadero creyente y peca, no se siente bien. Se siente mal. El verdadero creyente cuando peca se siente mal. El creyente falso peca
y ni le duele. O dice una peladez y después dice 20 y no siente nada. ¿Por qué? Pues posiblemente porque ni siquiera es creyente. Pero el verdadero creyente, si llega a decir una peladez, dice: ah, miserable de mí, sonso de mí. Y se siente mal. Se siente entristecido porque también entristece al Espíritu Santo que está en él. Por supuesto, si es creyente, entonces tiene el Espíritu Santo. Y entonces David, después de ese tiempo de pecar, expresa en el Salmo 51, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, así enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se volverán a ti. Como diría otros de mis hijos cuando era pequeño, aprendan del maestro José. Y aquí es: aprendan del maestro David. ¿Cómo es que David enseña a otros a no pecar y a regresarse de su camino? Lamentablemente, algunos de nosotros, muchos, por la experiencia terrible de nuestro pecado, Dios nos permite que esas experiencias malas nos sirvan para aconsejar a otros, para ayudar a otros. ¿A qué? A no pecar. Les he dicho en más de una ocasión, mucho de lo que nosotros aprendemos de la Biblia lo aprendemos por los errores de Israel y por los errores del predicador. Yo les he compartido en más de una ocasión mis fallas, mis errores, y mucho de lo que yo enseño son mis errores. ¿Para qué? Para que ustedes no cometan los mismos errores que yo. David peca y dice: yo no quiero que ustedes pequen, yo quiero que ustedes que transgreden la palabra de Dios y el camino de Dios se vuelvan a Dios. Pero el punto que estamos el día de hoy estudiando es que la alegría de la salvación, cuando una persona es salva, tiene que gozo, y cuando peca ya no está tan gozoso. Pero a la verdad es que en la vida tenemos muchas dificultades, tenemos muchos problemas y desafortunadamente pecamos. El único que no peca es el que no ha nacido. Pero cuando tú has pasado por alguna dificultad, por algún problema, ya lo hemos dicho varias ocasiones durante este tiempo de predicaciones de Pedro, de esta carta de Pedro, que el pueblo de Israel estaba siendo perseguido, los judíos fueron perseguidos, dispersados, estaban en un problema terrible, habían perdido sus hogares, habían sido sacados de su hogar. Olvídate de tu hogar, de tu trabajo, de tu pueblo, de tu familia, unos por acá, otros por allá, todos dispersados, perseguidos. ¿Y en qué se tenían que enfocar? Posiblemente al día de hoy tú has perdido tu trabajo, o has perdido algún familiar, o has perdido algún dinero, algo has perdido. O posiblemente lo vas a perder, y no es que yo te lo desee, es que es la vida. En algún momento pierdes el trabajo, pierdes algún dinero, pierdes, para los que están jóvenes, pierden a la novia. ¿Y qué hacer en ese momento de dificultad? ¿Cómo te preparas para las dificultades? ¿Cómo enfrentas las dificultades? Enfoque. Enfoque. Aquí en este pasaje que ya había leído hace un ratito, la salvación, la herencia y la salvación traen gran alegría o gozo, a pesar de sufrir. El gozo no es una emoción superficial, por eso puse entre paréntesis gozo, porque quisiera hacer una distinción entre el gozo de Dios y la alegría. El gozo no es algo superficial, no es algo breve,
es más bien algo profundo. El gozo del que habla la Biblia es algo profundo y es algo que está unido a la esperanza y al amor. El gozo tuvo un precio alto. El gozo que nosotros debemos tener como creyentes tuvo un precio alto. Y Dios pagó ese precio de tu gozo. Dios pagó el precio de tu gozo. ¿Cuánto pagó Dios Padre para que tú tuvieras gozo? La vida de Jesús. Así es que tu gozo no es barato, es caro. Nosotros no creemos en una salvación barata, sino en una salvación cara. Nosotros tenemos esto gracias a que Dios lo hizo posible por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos un tesoro en el cielo, tenemos un gozo por la herencia que tenemos en el cielo, y esa herencia fue dada a nosotros gracias a Cristo Jesús. Gracias al Espíritu Santo. Dios tuvo que dar a su Hijo como pago por nuestros pecados de nuevo para que pudiéramos experimentar gozo. La alegría pasajera de este mundo depende de las circunstancias. La alegría, que es la alegría que te da el mundo, depende de las circunstancias, pero el gozo depende de Dios. Hay una diferencia. El gozo viene de Dios, la alegría va y viene. La alegría depende de las circunstancias, el gozo no. El gozo es algo más profundo. El gozo está conectado con la salvación. Y tenemos varios motivos entonces para tener ese gozo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 8 y 9 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Así es que nosotros tenemos gozo, ¿por qué? Por la salvación. Después, ¿por qué más tenemos gozo? Versículos 4 y 5 de la primera carta de Pedro. Porque hemos recibido una herencia de la cual ya hablé en una predicación pasada, que tiene características especiales: indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tenemos gozo porque hemos recibido esta herencia con estas características súper especiales de las cuales ya hablé antes. Y tenemos gozo porque esa herencia está reservada y está protegida por Dios. Es decir, nadie te puede quitar esa herencia, porque Dios la cuida, la protege para ti. Saber que yo tengo una herencia que nadie me quita, que no se echa a perder, que no se marchita, que no se contamina, que no se destruye, eso produce en mí ¿qué? Gozo, gozo. Dice la Escritura en Colosenses 3: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es que ese gozo, como les venía diciendo hace un rato, tiene que ver ¿con qué? Con enfoque. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu concentración? Nosotros debemos estar con los ojos en el cielo y con los pies en la tierra. Mientras que tú estés enfocado en las cosas de arriba, vas a tener ese gozo. Mientras que tú estás concentrado en las cosas de arriba, vas a poder ver tu herencia, la herencia eterna, la herencia de nuevo, que no se destruye, que no se contamina y que no se marchita. Esa herencia, la herencia es motivo de gran alegría, gozo, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Entonces vamos al siguiente punto. Es algo que nos explicaba el hermano Alejandro en la ocasión anterior. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, etc. Dios entonces trae a tu vida ¿qué? Pruebas.
pruebas. ¿Para qué? Para probar tu fe. Ahora, no es que Dios quiera saber si tú tienes o no tienes fe, Dios ya lo sabe. Dios quiere que tú estés consciente de que si tienes o no tienes fe. De nuevo, las pruebas no son para que Dios sepa, es para que tú sepas si tienes o no tienes fe. Dios trae a tu vida pruebas para probar tu fe. Algunas personas piensan que la persecución severa, las pruebas severas, roban el gozo, pero no es así. La persecución severa y las dificultades severas traen al creyente gozo. Al verdadero creyente le traen gozo. Las dificultades le traen al verdadero creyente ¿qué? Gozo. Pero las dificultades les traen a las personas de este mundo tristeza. Cuando tienes una dificultad, ¿estás triste? Foquitos amarillos, ¿no? Foquitos amarillos. Porque las personas cuando vienen las dificultades dudan. Es decir, no tienen fe. Es decir, posiblemente no son salvos. Posiblemente, yo no estoy asegurando, posiblemente no son salvos. ¿Por qué vienen problemas a nuestras vidas? ¿Por qué en nuestras vidas hay problemas? Porque son necesarios. Ándale. ¿Por qué tienes problemas en tu vida? Porque son necesarios. Tú necesitas problemas en tu vida. ¿Por qué? Muchas veces para humillarte, para que busques a Dios, para que entiendas que tú, tu dinero, tus recursos, de nada valen en este mundo, porque lo que vale es Dios y la fe en Dios. Dios trae problemas a nuestra vida para que nos alejemos de cosas mundanas, para que nos enfoquemos más en el cielo, para que nos demos cuenta si verdaderamente amamos a Dios. Les he dicho en más de una ocasión, cuando una persona está en problemas, revela dos cosas. Número uno, quién es, y número dos, en quién cree. Cuando los problemas vienen a una persona, no dices, ay, es que se volvió enojón. No, era enojón. El problema solamente resalta lo que la persona es. Viene un problema, ay, la persona se volvió amargada. No, es una persona amargada. Y esos problemas solamente dejaron ver lo que había ahí adentro. Es como un coche, ¿no? Que a lo mejor se ve pintadito por fuera, pero si de pronto vienes y lo lijas, después de que a lo mejor lo llevaste con el ojalatero, vas y verdaderamente le sacaron el golpe o nada más le aventaron un pedazo de pasta y está ahí todo mal reparado. Así cuando viene el problema es como una lijita que deja ver quién eres. De pronto, estamos en escuela para padres, hemos estado enseñando varias cosas los viernes. Si de pronto tu hijo hace alguna cosa incorrecta y te pones como loco y te pones a decir una bola de peladeces, lo que pasa es que simplemente eso revela quién eres. Eres un pelado. Todas las dificultades revelan quiénes somos y en quién creemos. A quién amamos. También los problemas nos sirven para valorar la bendición que tenemos en Dios. Los problemas vienen a nuestra vida para capacitarnos.
Tú tienes un problema y eso te capacita, ¿para qué? Para ayudar a otros, para cuando vengan a un problema similar. El problema te desarrolla, el problema te hace fuerte, los problemas nos fortalecen. ¿Qué es lo que el mismo Pedro dice en el capítulo 5? No voy a entrar mucho en eso, solamente lo voy a mencionar así de rápido. Más adelante vamos a ver ese pasaje. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amado, ¿quieres ser tú una persona fuerte, firme y estable? ¿Sabes qué se necesita para que seas fuerte, firme y estable? Sufrir. El que le saca a las pruebas no va a ser una persona fuerte, firme y estable. Va a ser siempre débil, siempre inestable y no va a ser firme. La fe revela qué es lo que hay. Cuando viene el fuego, el mismo apóstol Pedro lo dijo, cuando viene el fuego de la prueba, se empieza a quemar toda la impureza y lo que queda es quién eres. Cuando viene el fuego de la prueba se demuestra que quién eres. Si verdaderamente eres oro, iba a decir una palabra pero mejor no la digo, o no eres oro. El fuego de la prueba revela eso. Entonces, de nuevo, ¿Dios necesita saber si tú crees en Él? No, porque Dios todo lo sabe. Es para que tú y los que están a tu alrededor vean. Es para que tú y los que están alrededor de ti vean si verdaderamente eres creyente o no. ¿Por qué? Porque por sus obras los conocerán. Tu manera de actuar en medio de la prueba y después de la prueba demuestra quién eres, y esas son tus obras. Ahora, la palabra prueba, si ustedes se recuerdan, habla de probar un metal, Ese metal lo metían en el fuego y quemaba toda la impureza, se le llama escoria, todo lo feo, y lo único que quedaba era el metal precioso. Judas, no Tadeo, sino el otro, no pasó la prueba. Fue que reprobado. Así es que cuando viene la prueba, ¿me tengo yo que sentir como triste? No. ¿Qué es lo que dice Santiago? Alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas. Alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas. La prueba debe traer, las dificultades deben traer a mi vida gozo, alegría. Soy probado. Ahora, estaba yo pensando, normalmente ¿a quién le hacen el? A ver, vamos a hacer un examen de cálculo diferencial. Bueno, ¿y a quién le hacen el examen? Pues ese examen no se lo hacen a los que no están en la escuela, se lo hacen ¿a quién? A los que sí están. Vamos a hacer un examen de, ¿qué cosa podría ser? Estaba pensando en alguna de mis materias, pero vamos a hacer un examen de mercadotecnia en una semana. O vamos a hacer un examen de control de calidad, no sé, en tal. ¿Y a quién le van a hacer el examen? Pues al que está estudiando administración. Pero si yo no estoy ahí, a mí no me van a hacer el examen. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿A quién le van a hacer la prueba? No al no creyente. El que está para ser probado es el creyente, no el incrédulo. Y el que tiene que pasar la prueba es el creyente.
Entonces, ¿de qué me tengo yo que alegrar si de pronto me dijeran, el día de mañana te vamos a hacer un examen de cómo hacer aquí una animación en 3D ¿de qué me tendría yo que alegrar? De que estoy en una carrera de diseño gráfico o de animación. Resulta que no a todos les hacen ese examen, ¿por qué? Porque no están en esa carrera. Lo repito, ¿a quién se le hace el examen? Al que está en la carrera. Alégrate cuando te digan que te voy a hacer el examen, porque eso quiere decir, ay, qué bueno que me van a hacer el examen, porque eso quiere decir que estoy en la carrera, que soy. A nuestro alrededor hay problemas, hay sufrimientos, hay dolores. A nuestro alrededor pueden haber situaciones que pudieran causarnos cierta ansiedad. Estamos alrededor de un mundo tan contaminado que parece como que se está colapsando. En muchas ocasiones las cosas no salen como yo quiero. Alrededor de mí hay dolor, hay preocupación. Y muchas personas en medio de este mundo tan caótico, ¿qué es lo que buscan? Una ayuda, un consuelo. ¿Y dónde buscan su ayuda, su consuelo? ¿En algún amigo? ¿En la novia? ¿En el sexo? ¿En las drogas? ¿En el alcohol? ¿En la fumarola, no? Es que me siento un poquito ansioso. Ya no fumes. Que ya no fumes. ¿A dónde está tu consuelo? ¿A dónde está tu consuelo? Ahí está tu fe. ¿A dónde está tu refugio? Ahí está tu fe. ¿A dónde está tu protección? Ahí está tu fe. ¿A dónde está? Es decir, Dios. Dios. Por tu fe en Dios, y cuando tú tienes todas esas pruebas y pasas por el medio de esas pruebas, entonces tú serás una persona fuerte, firme y estable. ¿En qué? En fe. En fe. Lo dije y lo repito, las pruebas solamente o principalmente te sirven para dos cosas. Número uno, para ver quién verdaderamente eres, y número dos, para ver en quién crees, para que tú veas en quién crees y para que los que están a tu alrededor vean en quién crees. Abraham fue probado. ¿Y cuál fue el resultado de su prueba? Una fe probada, una fe puesta al descubierto. El Señor le dijo, verdaderamente veo que tienes temor de mí, verdaderamente veo que eres obediente, que no me negaste ni siquiera lo que más amabas. Job fue probado, terrible la prueba de Job. Y todo esto demostró que Job tenía una fe real. Estamos en Pedro, versículo 7, el oro aunque es perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Ya lo leí hace un momento y ahorita lo estoy leyendo, y el hermano Alejandro en la predicación anterior lo leyó, y yo creo que de pronto leemos estas cosas y no nos detenemos a ver esto que verdaderamente es tremendo. Es tremendo. Dios dándote a ti aprobación, gloria y honor. Chispas. Dios quiere darte alabanza. Dios quiere darte gloria. Dios quiere darte honor. ¿No te resulta a ti eso maravilloso, sorprendente? Yo la verdad es que no había puesto atención en esto. No sé tú.
¿Alguna vez te habías puesto a pensar que Dios te quiere a ti dar estas cosas? ¿Te habías puesto a pensar en eso? Aquí no dice que al ser salvos nosotros vamos por supuesto que lo vamos a hacer, pero en esta parte de la Escritura no dice que nosotros vamos a alabar, glorificar y honrar a Dios. Aquí la Biblia dice, y toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿quién dice esto? Dios. Dios dice que Dios nos va a dar alabanza, gloria y honor. ¿Por qué? Por nuestra fe. Debido a nuestra fe. Algunos ejemplos, en Mateo capítulo 25 el Señor Jesús les dice a los discípulos, después de darles una parábola respecto de personas a las cuales les da ciertos dones, no voy a hablar ahorita de eso, pero el resultado de lo que hacen ellos con esos dones, con esas habilidades, es el siguiente. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad, el gozo de tu Señor. ¿Y saben qué es esto? Honor, honra. La misma Escritura dice, este no es el único pasaje, y de pronto me dicen, oye, ¿por qué pones tantos pasajes? Porque quiero que veas que mucho de lo que yo te enseño no está en un solo pasaje. Está en un montón. En mi predicación pasada les puse un montón de pasajes en los cuales se hablaba del sufrimiento de Cristo y un montón de pasajes donde se hablaba de la gloria y de la honra de Cristo. Aquí te podría poner varios, pero hay otra porción de la Escritura, por eso es que hay muchos que dicen Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿qué vamos a recibir de Dios? Honra. El que Dios te ponga sobre más eso que es una honra, una honra. Romanos capítulo 2, el verdadero judío lo es interiormente, la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, ándale, ¿qué dice aquí? Lo alaba Dios. Tú te habías puesto en alguna, yo te digo que yo no había puesto toda la atención que en estos días que Dios me alabe a mí. ¿Y aquí a qué se refiere? Recordemos, cuando habla el Señor de la circuncisión del corazón, se refiere a que la persona se ha despojado del pecado, se ha despojado de su vida pasada. Si tú eres una persona que no se ha despojado de su vida pasada y sigue diciendo bola de peladeces, mintiendo, ofendiendo o cualquier cosa, eso no merece una alabanza de parte de Dios, sino decir, me ofendes a mí. Si es que es creyente, el Espíritu Santo vive en esa persona y dice, estás ofendiendo al Espíritu Santo. Arrepiéntete. Como le dijo Pedro a aquel, arrepiéntete, a lo mejor y Dios te perdona de tus pecados. Arrepiéntete. ¿Y qué quiere decir arrepiéntete? Ponte a chillar y ya. No, arrepiéntete quiere decir, deja de hacer eso que estás haciendo. Deja de ofender a Dios. Una persona que ofende a otro creyente es una persona que está ofendiendo a Dios. Porque en esa otra persona vive el Espíritu Santo de Dios. Imagínate que una persona le diga groserías a Dios. ¿Qué se merece? El infierno. ¿Quieres eso? Sigue como vas. Vas, pero si de derechito. Vas bien. Síguele, pero para el infierno. No queremos eso. ¿Qué es lo que queremos? Que de nuestra mente, de nuestro corazón, haya ese corte, que cortemos con eso. A eso se refiere con la circuncisión, el cortar con el pecado y el tirar el pecado.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, botar eso de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, botarlo. Y entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Alabanza de Dios. En el libro del Apocalipsis capítulo 22 dice el Señor Jesucristo, eso es revelado a Juan. Miren, ay chispas, me faltó borrar uno. Apocalipsis 22 del 12 al 13, no del 112, nomás del 12. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último y el principio y el fin. Yo soy el eterno y yo he visto todas las cosas que has hecho y de acuerdo a lo que tú has hecho te voy a dar una recompensa. Te voy a pagar de acuerdo a tus obras. ¿Cómo son tus obras, amado hermano? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu madre? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo tratas a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo tratas a los no creyentes? ¿Cómo tratas a los compañeros del trabajo, de la escuela? ¿Cómo los tratas? Ahora aquí no dice al que se sepa todos los versículos de la Biblia, no. Dice según sus obras. Porque el conocimiento de la Escritura se tiene que transformar en obras. Oye, entonces ¿por las obras somos salvos? No, por las obras se demuestra que eres salvo. Por las obras, por los frutos los conocerán. Entonces, esto es algo increíble, increíble. ¿Y cómo es que va a suceder eso? ¿Cómo es que Dios nos va a alabar y a honrar? Resulta que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, seremos como ¿quién? Como Cristo. ¿Y quién se merece toda la gloria, la honra y la alabanza? Cristo. Y seremos como Cristo. Así es que, de una manera plena, al ser perfeccionados como el Señor Jesucristo, vamos a ser dignos de esa alabanza, dignos de gloria y dignos de honor. Tenemos otro motivo. Bueno, este motivo la verdad es que a mí me quedó así como, wow, qué tremendo, que Dios me alabe, me dé honra y gloria. Yo, pecador, sí, es que yo te estoy santificando, yo te estoy purificando a través de mi palabra, yo te estoy santificando y tú vas a ser como Cristo. Por eso es que vas a recibir gloria, honra y honor. Y si esos todavía no son motivos suficientes para tener gozo, todavía hay más. Y están aquí en la misma carta de Pedro. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible. Bueno, el cuarto motivo del gozo es que el amor. Tenemos gozo por el amor que tenemos hacia Dios. ¿Y por qué amamos a Dios? El Señor Jesucristo dice en Juan 20, porque me has visto, has creído. Después de resucitado y presentarse con sus discípulos y con Tomás, le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen, y nosotros estamos ahí. Dichosos, gozosos, felices. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, porque amamos a Dios. ¿Pero por qué amamos a Dios? Juan dice en su primera carta, capítulo 4, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor hacia Dios es un resultado, es una respuesta del amor de Dios. En el capítulo 15 del Santo Evangelio según San Juan, nosotros encontramos esto. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor.
Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Así es que esta es otra razón para tener gozo, gozo completo, para que su gozo sea completo. ¿Qué? El amor. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos un gozo. El amor a Dios nos produce gozo. La persona que ama a Dios es una persona gozosa, gustosa. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le amó, porque de tal manera te amó Dios que dio a su Hijo Jesucristo para que no te pierdas, sino que tú tengas vida eterna. Y el siguiente motivo para tener gozo. Seguimos en Pedro. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque lo ven ahora, no lo ven, perdón, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Ahora, hay gozo no solo por lo que se va a obtener en el futuro. Si ustedes ponen atención, no dice obtendrán, tendrán. ¿Qué es lo que dice? Están obteniendo. ¿Cuándo? Como lo diría algún filósofo mexicano, hoy. ¿Por qué tienes ese gozo? Porque tú estás obteniendo hoy. Hoy estás obteniendo salvación. Dios te salva hoy. No solamente Dios te ha salvado, Dios te salva y Dios te salvará. Pero tú tienes que estar gozoso porque Dios te salva hoy. Hoy Dios te salva. Hoy Dios te salva. Un ejemplo, en este momento podrías estarte echando unas chelas y Dios te salva porque estás aquí. Te vas al fuchi de los domingos, es clásico, ¿no? Se van al fut y se acaban y se echan sus chelas. Ya Dios te salvó de eso hoy. Eres librado del poder del pecado hoy. Eres librado de las pasiones y de los placeres del pecado hoy. Hoy. Dios nos da una vida nueva. Dios nos da un gozo, ¿qué dice aquí? Indescriptible. No se puede describir ese gozo. Por eso es que en realidad nosotros deberíamos llevar esa playera que diga, estoy muy feliz, pregúntame por qué, ¿verdad? Porque Cristo vive en mí, porque soy salvo, porque tengo una herencia eterna. Porque esa herencia está guardada por Dios, porque estoy gustoso y estoy glorioso, porque estoy pasando por dificultades. Me siento magnífico, pregúntame por qué, porque estoy pasando por una dificultad. Tengo el gozo de que paso por las dificultades, porque los no creyentes no pasan por esas. El no creyente no tiene dificultades, pero yo como soy creyente sí, me siento magnífico. Pregúntame por qué. Me siento magnífico, me siento gozoso. Me siento gozoso, ¿por qué? Porque mi fe es probada. Me siento gozoso, ¿por qué? Porque voy a recibir del Señor, ¿qué? Gloria, honra y honor. Me siento gozoso no solamente porque Dios ya me salvó, sino me siento gozoso porque Dios me está salvando hoy.
Amado Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de tu apóstol Pedro. Te damos gracias, Señor, porque hemos obtenido a través de la persona de Cristo Jesús la salvación. Te damos gracias, Santísimo Dios, por el rescate que has hecho por nosotros, por la herencia eterna. Te damos gracias por todas las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales, gracias a Cristo Jesús. Y el día de hoy, amadísimo Dios, nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, nos gozamos en este momento y nos gozaremos en el futuro, cuando vengan esas preciosas y hermosas bodas del Cordero. Y entonces, no solamente el día de hoy digo me gozaré, sino que también el día de hoy digo me gozo en ti, Señor. Bendito seas eternamente, Dios Padre. Bendito seas eternamente y por siempre, Señor Jesucristo, por la salvación tan preciosa que nos has dado, por todo lo que has comprado. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque has tenido la misericordia con cada uno de nosotros para que nos hayas elegido y vivas en cada uno de nosotros. Amén.